Muy buenas tardes para todos. Un saludo a los concejales de la Comisión Segunda, a la secretaria y a las personas que nos ven también a través del Facebook. Un cordial saludo para todos. Por favor, secretaria, verificamos quórum tan amable. Buenas tardes para todos. Concejal Fernando Jesús Bolívar. Presente. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Presente. Y concejal Gustavo Adolfo Pérez. Presente. Al quórum, señor presidente, para el inicio de la sesión de Comisión Segunda. Gracias, señora secretaria. Siendo las 2:16 de la tarde del viernes 30 de mayo de 2025, entonces vamos a dar inicio a la sesión de Comisión Segunda. Tan amable nos comparte el orden del día para la sesión. Orden del día. Primero, discusión y votación del proyecto de acuerdo número 11 de 2025. Segundo, proposiciones y asuntos varios. Tercero, cierre de la sesión. Gracias, señora secretaria. Concejales de la comisión, ha sido compartido el orden del día. Lo pongo a consideración. ¿Aprueban el orden del día para la sesión? Apruebo. Aprobado el orden del día por unanimidad. Damos inicio entonces con la discusión y votación del proyecto de acuerdo número 11 de 2025. Gracias, secretaria. Entonces, en este punto, le doy la palabra al señor ponente, concejal Héctor Giraldo, para que nos rinda el informe de ponencia en el proyecto, en el primer debate. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos, la comisión, quienes nos ven por las redes sociales, y a nuestra secretaria. Inicio con la lectura de la ponencia. Armenia, Antioquia, 30 de mayo de 2025. Honorables concejales, Consejo Municipal de Armenia, Antioquia. El asunto, ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 011-2025, por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos en el municipio de Armenia, Antioquia, aprobado para la vigencia 2025 con la incorporación de los recursos del balance y superávit 2024. En calidad de concejal ponente designado mediante resolución 039 del 23 de mayo del 2025 por parte de la presidencia de la corporación, para el proyecto de acuerdo número 11 del 2025, por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Armenia, Antioquia, aprobado para la vigencia 2025 con la incorporación de los recursos del balance y superávit 2024, presentado ante el Consejo Municipal por parte de la señora alcaldesa Marta Livia Parra Gil, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y conforme a lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, procedo a rendir informe de ponencia para primer debate del proyecto. Análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 71 de la Ley 136 de 94, en concordancia con el numeral 2 del artículo 3.3 de la Constitución Política, el presente proyecto de acuerdo solo puede ser presentado a iniciativa del alcalde municipal, razón por la cual es procedente darle trámite al interior del Consejo. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 94, los proyectos de acuerdo deben tener unidad en materia, para lo cual se debe confrontar el título del proyecto con su articulado. Cualquier artículo del proyecto que no se relacione con la adopción del plan de desarrollo del municipio, el presente proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de unidad de materia por tratarse de un mismo tema y referirse a una única materia. Comisión competente, el artículo 82, numeral segundo, literal N del Acuerdo Municipal número 7 del 2024, por medio del cual se adopta el reglamento interno del Consejo Municipal de Armenia, Antioquia, consagra al respecto a la Comisión Segunda como comisión responsable de este proyecto. B. Segunda, presupuesto, hacienda, crédito público y vigencias futuras, regalías y asuntos fiscales y financieros. Documentos anexos. Fueron radicados con el proyecto los siguientes documentos anexos: exposición de motivos, presupuesto de ingresos y renta de capital, presupuesto de gastos e inversiones, acta de reunión número 004 del 17 de mayo del 25 con las consideraciones del CONFIS sobre la aprobación del proyecto, certificación Secretaría de Hacienda. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Análisis de la estructura del proyecto de acuerdo.
Análisis del título del proyecto. En relación al título del proyecto por el medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Armenia, Antioquia, aprobado para la vigencia 2025 con la incorporación de los recursos del balance y superávit 2024. Se considera adecuado. Análisis del preámbulo del proyecto. El preámbulo relaciona leyes concernientes a las atribuciones del Consejo para adelantar el trámite del presente proyecto. Análisis de los considerandos. El proyecto presenta 18 considerandos, pero veo necesario suprimir parte del considerando L en el considerando M y el considerando Q. Aquí en esta parte tenía yo acá el L, que tiene una parte que no creo que vaya con el tema, y es un pedazo al final que dice que se pueden abrir créditos adicionales de acuerdo con las siguientes condiciones. Entonces quito esas condiciones porque no se trata, el proyecto no tiene nada que ver con crédito en este momento, entonces lo quise suprimir, lo dejo ahí como constancia. Y el considerando, ya les digo cuál es el otro que también no lo vi necesario dejar. El M, ya les leo el M. El M también lo suprimí. Dice que conforme al artículo 22 del Estatuto Orgánico Presupuestal son funciones del CONFIS en materia financiera y presupuestal las siguientes. Y aquí habla en el N del acta del CONFIS, o sea, no hay necesidad de tener simplemente dejar el de donde está el acta, presentan el acta por la cual fue aprobado el proyecto en el CONFIS. Entonces, quité y solo dejo el N, que es el de donde está lo del CONFIS. Y aquí al final también tenemos otro cambio que también quise pues, suprimir, y es el considerando Q, que me parece como es algo más que no debería estar acá en esta parte. El Q es este, ya les digo, compañeros, OPQ, dicen que es deber de todo servidor público, es como una advertencia como lo que nos están haciendo, lo que hablábamos el día de ayer. Sí. Es deber de todo servidor público, entre otros, cumplir con las diligencias, eficiencia e imparcialidad en el servicio que les sea encomendada. Este tipo, o sea, ese artículo como tal, también lo suprimí porque no lo veo necesario acá en los considerandos. Entonces, ese, y los otros, ya vamos a leer los considerandos que quedaron dentro del proyecto. Entonces dice así: considerando A, que conforme a lo dispuesto el artículo 313 de la Constitución Política corresponde a los concejales, artículo 313 corresponde a los consejos, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. B, que en el numeral quinto del artículo 315 de la Constitución Política establece que el alcalde, dentro de sus atribuciones, debe presentar oportunamente al Consejo Municipal los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico social, entre otros, para la buena marcha del municipio. C, que el presupuesto general de la Nación es un instrumento de planeación financiera del Estado que realiza la actividad estatal y en el que se prevé la estimación de los ingresos y una autorización máxima de gastos en un periodo específico que en el sistema fiscal colombiano corresponde a un año, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. El presupuesto representa un acuerdo democrático sobre la asignación de los recursos públicos, la definición de las prioridades y el consecuente logro de las finalidades del Estado, como lo ha indicado la Corte. Debe ser el producto de un proceso de creación y reforma calificado que permita la discusión amplia y el mayor participación posible a través de los representantes legítimos del pueblo reunidos en el Congreso. En este caso es legislan a nivel nacional, pero nos acogemos a esta parte. D, que el artículo 32 de la Ley 136 del 94 establece como atribuciones del Consejo, entre otras,
atribuciones, además de las funciones que se le señalan en la Constitución y en la ley, son atribuciones de los consejos los siguientes: dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Que el artículo 3 de la Ley 152 del 94 tiene como principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales, territoriales en materia de planeación. Son autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia modificado por el artículo 9 de la Ley 1473 de 2011, prioridad de gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia. Que el artículo 44 de la Ley 152 del 94 establece el proceso de armonización presupuestal en el plan de desarrollo, armonización presupuestal que por cierto es lo que hemos pedido durante todo este periodo que llevamos, que vaya concordando el presupuesto que presentan con la armonización al plan de desarrollo, a todo esto. Entonces aquí lo hablan ellos en este artículo 44. Armonización de los presupuestos. En los presupuestos anuales se debe reflejar el plan plurianual de inversión. Las asambleas y consejos definirán los procedimientos a través de los cuales los planes territoriales serán armonizados con los respectivos presupuestos. Que mediante el acuerdo número 9 del 3 de diciembre de 2024, el Honorable Consejo Municipal aprobó el presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2025. Que en lo que respecta a la facultad de delegación temporal de competencia por parte de los concejales y los alcaldes, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el constituyente separó estrictamente las funciones de control político y de administración o gestión pública, lo cual significa que únicamente de forma excepcional las corporaciones administrativas pueden autorizar por un tiempo definido al jefe de gobierno departamental o local para que ejerza precisas funciones de las que son titulares. En este sentido, las asambleas y consejos no tienen permiso de delegar funciones de las que no son titulares, como la función administrativa o de gestión, por vía de la designación de delegados en las juntas directivas de las entidades descentralizadas. Y que el cierre fiscal y financiero del municipio de Armenia, Antioquia, está dado por las condiciones de su ejecución y distribución de los recursos. Así, hay un cuadro que lo podemos ver en el proyecto, aparece en el proyecto, y que pues es pertinente que quede dentro de la misma ponencia, porque ahí aclara todos los presupuestos que está llegando. Y J, que el resultado fiscal para adicionar se compone de los recursos disponibles y depurados en el proceso de cierre. Así, se supone que estos son los 2.513 millones, de dónde vienen, y también queda el cuadro en la ponencia. K, que el artículo 134 del acuerdo número 021 del 2015, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, estableció el cierre presupuestal en los siguientes términos. La Secretaría de Hacienda Municipal debe elaborar el manejo de las reservas que quedaron de la vigencia anterior, el manejo del déficit de vigencias anteriores, el manejo de la deuda pública, las medidas de racionalización del gasto y en general toda la información relacionada con la gestión presupuestal de la vigencia, precisando los hechos relevantes y los efectos para la siguiente vigencia. Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre la obligación y los pagos. Muy claro, lo que quede después de sacar qué se debe, qué obligaciones tiene la administración, es lo que están pidiendo incorporar, para que la gente lo tenga claro. L, que el precitado Estatuto Orgánico Presupuestal en su artículo 125, frente a la apertura de créditos adicionales, cuando durante la ejecución del presupuesto general del municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para completar las insuficiencias, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. Hasta ahí lo dejé, no quise meter acá esta parte es la que yo le suprimo, ¿sí?
Lo dejé ahí como para no suprimirlo del todo. Y pasamos a la M, pues que ya fue suprimido, sí. Pasaría de M. Ahora sí, la función del CONFIS dice que mediante acta 04 del 17 de mayo de 2025 se concluyó que las modificaciones presupuestales son pertinentes y necesarias para garantizar la efectividad del plan de desarrollo y dar cumplimiento a las metas propuestas, incrementando el gasto público social, y en tal sentido aprobó la incorporación del superávit fiscal de la vigencia 2024 al presupuesto de la vigencia 2025 conforme al POAI ajustado. Sí, conforme al POAI ajustado, toda vez que se establece de manera clara y precisa que el recurso que ha de servir para la apertura de créditos adicionales y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital se encuentran disponibles conforme se detalla en el literal J de estos considerandos, o que una vez realizado el cierre presupuestal, financiero y fiscal del municipio de Armenia, Antioquia, conforme lo establecido en el Estatuto Orgánico Municipal, acuerdo número 021 del 2015, y con el propósito de evitar la parálisis y oportuna prestación de los servicios a cargo del municipio, se requiere incorporar los recursos del balance de la vigencia 2024 al presupuesto de la vigencia 2025. B. Que las normas presupuestales se constituyen mediante el artículo primero del decreto 111 de 1996, en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo primero, la presente ley constituye el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política. En consecuencia, todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a la prescripción contenida en este estatuto que regula la asistencia presupuestal. El literal 3889 del artículo primero de la ley 179 del 94, artículo 54, inciso 1, y en tal sentido el artículo segundo del Estatuto Orgánico Municipal adoptado mediante el acuerdo número 021 del 2015. Determinó, artículo segundo, Estatuto Orgánico, las normas contenidas en el presente acuerdo constituye al Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal de Armenia y de sus entidades descentralizadas en desarrollo de lo previsto en el artículo 313,5 de la Constitución y de los artículos 104 y 109 del Estatuto Orgánico Presupuesto compilado en el decreto 111 del 96. El Q fue el que se fue eliminado o suprimido. El Q fue suprimido y listo. Sigue el R, que de no incorporarse los recursos del balance superávit fiscal de la vigencia del 2024 del presupuesto de la actual vigencia fiscal 2020, no es posible aumentar la cantidad de la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto de vigencia 2025 por concepto de gastos e inversiones, y en tal sentido se corre el riesgo de la suspensión o perturbación injustificada de servicios esenciales a cargo del municipio, que cuenta con los recursos financieros para atenderlos, pero conforme al ordenamiento legal no puede apropiarlos sin la autorización del Honorable Consejo Municipal. En mérito de lo expuesto, de análisis del acuerdo del articulado del proyecto. El proyecto contiene 3 artículos, de los cuales los 2 primeros quedan como fueron presentados en el presente proyecto, y el tercer artículo se modificará como fue aprobado en comisión mediante proposición presentada por el honorable concejal Gustavo Pérez de la siguiente manera. Entonces ya aparece como artículo tercero, vigencia y alcance de la modificación de aclaratoria. El presente acuerdo modifica y exclusivamente modifica los artículos primero y segundo del acuerdo número 9 del 2024 en los siguientes términos. Parágrafo primero, adiciona el presupuesto de ingresos. Se adiciona al presupuesto general de ingresos del municipio de Armenia para la vigencia 2025 la suma de 2.513.159.504 pesos, que se integra como nueva subpartida denominada recursos de capital superávit fiscal, originada a partir del cierre presupuestal financiero y fiscal del año 2024. Parágrafo segundo, adiciona el presupuesto de gastos de inversión. Con el fin de reforzar la capacidad de inversión del municipio, se adiciona el presupuesto general de gastos
de inversión de administración central para la vigencia 2025 la suma de 2.513.159.504 pesos. Este incremento se asigna directamente a la ejecución de proyectos estratégicos acordes con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo 2024-2027 y proviene en forma íntegra del superávit fiscal obtenido al cierre de la vigencia 2024. La asignación se efectúa conforme al siguiente desglose de códigos calificados que identifican a cada rubro de inversión. Parágrafo tercero. Las demás disposiciones, criterios y partidas establecidas en el acuerdo número 9 del 2024 permanecen vigentes sin alteración. Y aprobación en comisión. Conforme a lo anterior expuesto, se rinde esta ponencia positiva. Propongo se apruebe el proyecto con las aclaraciones y modificaciones que resulten del estudio realizado en comisión. Atentamente, Héctor Jairo Giraldo, concejal ponente. Gracias, presidente. Gracias, concejal Héctor Giraldo, ponente de este proyecto. Entonces voy a poner a consideración con lo que termina el proyecto en la proposición para abrir la discusión del proyecto. Por favor, secretaria, me colabora, tan amable. La proposición con que termina el informe de ponencia es: conforme a lo anteriormente expuesto, se rinde esta ponencia positiva. Propongo se apruebe el proyecto con las aclaraciones y modificaciones que resulten del estudio realizado en comisión. Gracias, secretaria. Entonces pongo en consideración de los concejales de la comisión esta proposición de la ponencia para abrir la discusión. ¿Aprueban los concejales la proposición con que termina la ponencia? Apruebo. Apruebo. Aprobada por unanimidad de la comisión la proposición final con que termina el informe de ponencia del concejal Héctor Giraldo. Se abre la discusión, señor presidente. Gracias, secretaria. Entonces, en este punto abrimos la discusión de la ponencia para este proyecto. No sé si de pronto el concejal, el ponente, concejal Héctor Giraldo, quiera ahí tomar la palabra frente a la ponencia, a la discusión de este proyecto. Sí, presidente, muchas gracias. No, creo que ayer tuvimos una buena explicación. Todavía pues hay cosas por de pronto aclarar, pero creería, y mi proposición final fue positiva de aprobarla, porque quiero pues que en pleno la corporación lo sigamos estudiando, debatiendo, y que tomemos una decisión que sea la mejor. También pues en este sentido, como ustedes han sabido y la comunidad sabe, el anterior proyecto lo negué inmediatamente en plenaria, porque vi que no tenía la claridad necesaria, y aquí, aunque todavía hay algunas cositas por aclarar, sí al menos me han dado un poco más de luz como para tomar decisiones. Entonces, pues por eso quiero que pase en esa ponencia positiva, para que lleguemos a un acuerdo entre la plenaria del Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Héctor Giraldo, por su apreciación a la discusión de este proyecto. Pido la palabra, vicepresidente, para hacer también mi apreciación a la discusión. Tiene la palabra, concejal Fernando. Gracias, vicepresidente. Compañeros concejales de la comisión, comunidad que nos ve, yo también voy a hacer pues como mi apreciación, y por aquí tomé un apunte mirando el proyecto. En el artículo 2, en la adición de gastos, pude evidenciar la adición por libre inversión, que son 575.307.589. 575.307.589.
los cuales están distribuidos en diferentes sectores, donde los más significativos apunta a obras de cemento, y no es malo, pero se habla también de 150 millones para sedes dotadas de edificios públicos, 105 millones para mejoramientos de vivienda, 50 millones para vía terciaria rehabilitada, lo que representa en estas inversiones un 53%, que desde mi percepción política y social, aunque no estoy en contra del desarrollo del municipio, es importante que con estos recursos que no tienen destinación específica obligatoria, se le apunte a programas sociales, que es lo que siempre hemos también mencionado mucho en los debates en comisión y aquí en el Consejo Comunidad que nos escucha. Sin embargo, veo con muy buenos ojos, con muy buena apreciación este proyecto. Trataré, si el voto es positivo en comisión y en plenaria, trataré de hacer un seguimiento a las inversiones, esperando que toda nuestra población, sin importar su ideología política, sea beneficiada. Pero también, concejales, con restricción que puede ser modificado en plenaria. ¿Por qué? Porque también me gustaría, como usted lo menciona, concejal Héctor Giraldo, que este proyecto llegue a plenaria para que los demás compañeros concejales den sus argumentos, conozcan el proyecto y desde ahí se tomen decisiones, ya que este es un punto de debate para darle también la participación a los demás compañeros y que ellos también participen en esta votación. Entonces, esta es la democracia y así lo queremos hacer. Sí me llama mucho la atención cuando tenemos socializaciones por parte de asesores de la administración, cuando cuestionan mucho. Una de las funciones de nosotros es el control, y he evidenciado que nos han como cuestionado mucho ese proceder de nosotros. Y hoy hay que dejarle claro a la comunidad, es que nosotros somos los primeros garantes, somos llamados a hacer el control y la vigilancia, que las cosas se hagan bien y que los dineros se inviertan bien. Por ese motivo también voy a aprobar el proyecto para que en plenaria los demás compañeros tengan también esa participación democrática y también ellos conozcan y den sus argumentos. Es como mi apreciación a esta discusión, concejales de la comisión. Muchas gracias. Tiene la palabra concejal Gustavo. Gracias, señor presidente de la Comisión Segunda. Muy buenas tardes para todos y todas. El objeto y el alcance del proyecto busca incorporar al presupuesto 2025 recursos resultantes del cierre de 2024, un superávit para dar continuidad sin interrupción a los programas del Plan de Desarrollo 2024-2027. Pero antes de hacer mi análisis jurídico y demás disposiciones, sí me gustaría dejar en claro que es un superávit, porque es que a veces dicen la gente que es eso. En conclusión, es la plata que sobró, un dinero que sobró del año 2024. Aunque en términos financieros un superávit puede parecer positivo para una administración, para la gestión pública, especialmente para los municipios de esta categoría, esta situación requiere de un análisis poco más crítico. Los municipios pequeños con recursos limitados y amplias necesidades sociales deben enfocar sus esfuerzos en ejecutar de manera eficiente el presupuesto disponible para generar un impacto y desarrollo. ¿Por qué puede causar un superávit? Pues pueden ser muchas variables, es por una subejecución presupuestal, los recursos no se ejecutan por las instituciones por falta de personal, por procesos no calificados, también por planeación deficiente. Una planeación limitada o desarticulada genera dificultades para desarrollar proyectos viables en el marco del plan de desarrollo. Ayer nos decían el ponente
hablo del que estaba haciendo la exposición, el contratista de la administración nos decía, es que vean, nosotros llegamos a un año con muchas dificultades, estábamos haciendo la conexión con la anterior administración, pero es que el alcalde o la alcaldesa llegó desde el año 2024 y tiene que, mientras se le aprueba su plan de desarrollo, tiene un presupuesto y lo tiene que terminar o empezar a ejecutar con el plan de desarrollo que venía de la anterior administración. O sea, ya tenía a dónde ejecutar esos dineros. Y después de junio, porque ellos mismos lo dijeron acá, después de junio entra el plan de desarrollo adoptado por la administración actual. Ahora, eran 6 meses también para que pudieran incluir esos dineros. Una de las preguntas mías era ahí la planificación y ellos decían que era bastante complejo. Entonces ahí les empezó a generar el superávit, empezó a tener plata, no empezaron a gastar los recursos y se fueron amontonando y obviamente este año los deben de adicionar porque son recursos del municipio. Hay unas implicaciones negativas de un superávit, es que es una ineficiencia administrativa, no ejecutar los recursos disponibles en los contextos de alta necesidad, representa una falta de gestión pública. También una implicación negativa de un superávit es que las transferencias del Sistema General de Participación, las regalías u otros fondos tienen un destino específico. No utilizarlos puede significar la devolución o pérdida de credibilidad ante los entes de control. O sea, nosotros también como municipio nos castigan por no gastar el dinero. Obviamente la que tiene que responder en este momento es la administradora, no es el consejo, pero es un llamado porque puede haber una sanción para el municipio. En conclusión, un superávit en un municipio de esta categoría como el municipio de Armenia debe considerarse una señal de alerta, más que un indicador de una buena gestión. Entonces eso lo quiero dejar como en claro que era un superávit. Ahora bien, la parte del análisis jurídico para negar el proyecto, porque yo sigo en mi tesis y hago un apunte, lo que acabo de escuchar de mis 2 concejales, compañeros, está muy bien, porque es una tesis que yo he venido trabajando. Estos proyectos de tal magnitud de la columna vertebral de un municipio que son los dineros, lo debían de conocer democráticamente los 9 concejales. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes en esa posición. Pero de una vez yo quiero dejar también mi trazabilidad de por qué no lo veo viable, ¿cierto? Y es lo siguiente, aunque el proyecto invoca una base legal sólida, la Constitución, la Ley 152 de 1994, el Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo Municipal 021 del 2015, hay varios puntos que pueden justificar su negación jurídica, y es la siguiente. Hay una incertidumbre en el manejo de los excedentes, aunque habla de un superávit y de recursos disponibles, el informe muestra que existen déficits en fuentes específicas, como recursos propios o destinación libre. Esto puede vulnerar el principio del realismo presupuestal y sostenibilidad fiscal, consagrado en el Decreto 111 de 1996 en su artículo 12. Riesgos de aprobación en bloque, y era lo que decía ayer la compañera Liliana. La incorporación masiva de recursos de 2.513 millones cubre múltiples sectores y líneas de plan de desarrollo, pero no se evidencia una evolución diferenciada por proyecto que permita conocer el control político detallado, que era lo que yo le decía ayer. Esto puede llevar a una delegación indebida del poder deliberativo y presupuestal del Consejo en favor del Ejecutivo. A mí sí me parecería muy interesante, y lo trataremos ahorita que está en una proposición de la compañera, pero tiene que ver un poco con lo que ella estaba planteando, y me parece muy interesante que a futuro lo desagreguen mucho mejor, porque
digamos que no se puede evidenciar la evolución de cada código, de estarlo evaluando. Al final de cuentas, yo creo en la administración pública, a mí me gusta más y me parece dentro de mi conciencia, de mi forma, de que es mejor preventivo, ser preventivo que después ser lamentar o sancionar, ¿sí? Que no es lo debido. Ya si los recursos se perdieron, ya, ¿para qué los sancionan? Yo lo que necesito es que le impacte a nivel social, ¿cierto? Falta de claridad sobre los impactos fiscales a futuro, aunque menciona una armonización con el plan plurianual de inversiones. Está claro, el documento no incluye proyecciones claras del impacto sobre las vigencias 2026 y 2027, ni escenarios de riesgo, lo que puede atentar contra los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y planeación financiera adecuada. Me decían ayer, no, es que estudios en ninguna parte se presentan de por qué sobraron los dineros, pero entonces a mí me parece importante tener, no es un estudio de profundidad, sino de estudio un poco más bueno, cuáles son las dificultades, qué es lo que tenemos que atacar, sobre este dinero vamos a atacar esto. Eso no son estudios básicos que digamos que lo podrían hacer, sí, y eso de organización, no es más. Yo les estoy entendiendo que el proyecto está bien estructurado en la norma, es que no la discusión, son los detalles que nos importan a mirar hasta dónde llega la transparencia y la responsabilidad fiscal y la planeación financiera. Unos argumentos sociales para negar el proyecto es la fragmentación de impactos sociales. El proyecto presenta múltiples destinos de gastos: agua potable, residuos sólidos, víctimas, discapacidad, mejoramiento de vivienda, pero en montos muy bajos. Muchos rubros por 10, 20 millones, lo que puede resultar una baja eficiencia social, lo que usted estaba diciendo, compañero Fernando, y una dispersión del gasto sin resultados contundentes para la comunidad. Se invierten, pero no se ve lo fundamental, el impacto. Ausencia de la participación ciudadana, para mí sería muy importante, no soy compañeros, pero eso no suele pasar mucho en los municipios, es digamos que muy poco, y con estos montos tan grandes, que yo no entiendo por qué sobran estos montos tan grandes, o si estaba entendiendo más o menos, yo estaba decidiendo dónde está lo del APETAR, lo del plan maestro de acueducto alcantarillado, que dineros que quedaron ahí, que digamos que ayer nos decían que pueden estar en la caja en bancos, pero por ejemplo ya están en la caja de banco unos saldos comprometidos, pero por ejemplo esa obra del cementerio necesita más dinero, ya está estipulado con esto nuevo. Si necesitan más dinero porque dentro de ese proyecto yo tenía entendido que eran 20 centímetros y yo sé que con lo que dejaron no va a alcanzar, entonces pongámonos de una vez en el ritmo de hacer toda la calle, y con estos nuevos dineros que están adicionando y que sobraron van a cubrir esos gastos. De amarrar el proyecto. Claro, de una vez el gasto, y no me pueden decir que es que todavía no tienen el proyecto muy claro, porque ya lo debían de tener claro. Es un proyecto que viene de la administración anterior, con recursos anteriores, y que lo deben de tener muy claro ya cuánto es que vale en este momento, porque ya se hizo un estudio, ya levantaron un estudio de las falencias sobre eso, entonces ya falta que es la actuación, hacer la parte ejecutiva o de ejecutar, a lo mejor, para llevar a cabo estos dineros públicos que sean efectivos, que impacten a una comunidad. ¿Y si hacen eso, impactan a qué? A toda la comunidad, no es a un individuo, es a muchos. La tercera etapa del plan maestro de acueducto alcantarillado, lo que llamamos el cementerio. O la APETAR, una APETAR cubre 100 familias. Lo que estoy evidenciando y lo que me pueden dar de evidencia ayer acá dentro de lo que me decían los exponentes era, bueno, vamos a hacer casas y probablemente ya, por ejemplo, los 450 millones de acueductos optimizados pueden meterlos en un mejoramiento de una construcción de una casa. Dicen que efectivamente cumplieron con esos acueductos optimizados, pero lo que hicieron fue casa. Verdaderamente sí es lo que se necesita, totalmente 100% casas en el municipio. O es mejor el impacto social de una APETAR.
que cubre 100 familias, en cambio lo que van a hacer son 10 familias. Vuelvo y digo, yo estoy de acuerdo que hagan casas, yo estoy de acuerdo, y lo dejo claro, pero entonces esto tiene que ser balanceado la parte de planificación. Entonces no hay una ausencia, como decir, una participación ciudadana, venga, sobraron esos dineros, nosotros nos parece, no hay una participación tampoco clara de eso. Un potencial descontento por la ejecución clientelista, al presentar una distribución de recursos muy optimizada y en sectores sensibles, cultura, deporte, asistencia técnica, existe el riesgo de que los recursos sean usados con fines de gobernabilidad política, más que como una respuesta técnica a problemas estructurales. Yo lo estoy viendo de esa manera, pues y estoy dando mis apuntes, ¿cierto? Como yo le decía ahí, y esa parte de mi análisis político que lo puedo hacer, ¿cierto? Tercero, una conciencia de voto en comisión del Consejo. La votación de este proyecto debe ser un acto reflexivo de responsabilidad política. Los concejales, como representantes legítimos del pueblo, deben evaluar si el Ejecutivo ha garantizado suficiente sustento técnico y financiero. Para mí, hasta la fecha, no está el sustento técnico para ciertos dineros. Vuelvo y le digo, especialmente de 450 millones, que es del código EPIN 2024-05-059-0030. El código EPIN 2024-05-05-90-029 y el código EPIN 2024-05-05-90-001, que es el plan de gestión integral de residuos sólidos por 692 millones, y los otros dos que les entendí son de acueductos optimizados, gracias Giraldo, por 450 millones, y agua potable y saneamiento básico por 145 millones de pesos. No está el suficiente sustento técnico para que me digan esos dineros dónde llegan. Yo los veo hasta cierta parte, pero no lo tienen claro. Si la iniciativa responde realmente a las prioridades ciudadanas o es una simple incorporación de recursos no ejecutados al 2024 sin estrategia clara. Eso es lo que yo no estoy viendo, una estrategia clara. Por lo tanto, negar el proyecto no significa bloquear el desarrollo del municipio, sino exigir una mejor planificación, depuración y justificación de los recursos, con un enfoque de justicia fiscal y control democrático del gasto. Es por eso, señor presidente y compañero Giraldo, que yo de pronto siento que el proyecto, por lo que ustedes dos han expresado, no lo han definido sí o no, pero por lo que han expresado, pueden pasar el proyecto a plenario y me parece justo, me parece razonable, pero yo por mi voto de conciencia no lo puedo ya decir ya de una vez no. De una vez les digo que no, y lo voy a seguir sustentando en la plenaria con este mismo argumento, y obviamente desde el ámbito de respeto de cada uno de ustedes, señores concejales. Eso es todo, señor presidente. Gracias, concejal Gustavo, por su apreciación, por su anotación a esta discusión de este proyecto, muy válida también, respetable, y de eso se trata, de hacer los estudios, de cumplir la responsabilidad en esta labor como concejales y como comisión. ¿Algún otro concejal referente al proyecto? Bueno, concejales, recuerden que el día de ayer también fue presentada una proposición por la concejala Liliana, entonces hay que ponerla también a discusión para que la votemos. Referente a esa proposición. No.
todo el preámbulo. Se nos envía el grupo. La proposición que fue leída el día de ayer era para el desglose del proyecto de acuerdo número 11 de 2025 por fuente de financiación. La proposición como tal era que el proyecto de acuerdo número 11 fuera modificado y reestructurado, dividiendo los artículos primero en un conjunto de artículos independientes, en el cual el artículo primero modificado reflejara la incorporación de recursos al presupuesto de ingresos por fuente de financiación, y que el artículo segundo modificado también reflejara la incorporación del correspondiente gasto por esa misma fuente. Se presentaban en total 26 artículos, y se enfatizaba en que el desglose se realizaría sin alterar el monto total propuesto en el proyecto ni el destino programático de los recursos, sino que se organizaba de manera más técnica y precisa para su posterior seguimiento y control. Esa era como la proposición a grandes rasgos. Ya ustedes conocieron el detalle el día de ayer. Entonces se ponen... Gracias, secretaria, por compartirnos ahí como el objetivo de esa proposición. Concejal Gustavo tiene la palabra, referente a la proposición. Sí, me devuelvo al riesgo de aprobación en bloque. Yo estaba hablando ahora en mi exposición que la incorporación masiva de recursos de 2.513 en bloque que cubre múltiples sectores y líneas del plan de desarrollo, pero no evidencia una evaluación diferencial por el proyecto que permita al Consejo ejercer el control detallado político. Y es lo mismo que está diciendo la compañera Liliana, pero en este momento nosotros si hacemos al proyecto como está, le cambiamos estructuralmente las cifras, cosas que no podemos hacer en este momento. Tendríamos que devolverlo de una vez al Ejecutivo para que empezara a modificarlo y todo eso, y eso es otro trámite. Ya para este proyecto no da. Es decirle a la concejala Liliana que y me parece que sería lo mejor, lo más adecuado, lo más sano. Pero en el trámite que llevamos en este momento del proyecto ya es casi imposible. Ya quedaría para a futuro hacer esa sugerencia. Además con la premura que lleva este proyecto, que lo radicaron hace 8 días, y es la presión que yo siento política, que hágale pues, porque si no la gente necesita estos recursos, y vuelvo e insisto, es una plata que sobró del año pasado, que no está bien estructurada financieramente para las inversiones, que nos la van a adicionar, pero todavía no saben cómo se la van a gastar. Entonces para mí es más preocupante ese tema, pero en este momento no es viable la proposición, no es viable. Es decirle a la compañera que hagamos la sugerencia para que en los próximos, como dice el concejal Giraldo, lo haga, pero en este momento no aplica, no es viable. Sería más engorroso, generaría más problemas en el trámite del proyecto. Gracias, concejal Gustavo. Tiene la palabra concejal Héctor Giraldo. Sí, vamos por la misma línea. Yo ayer lo expresé muy respetuosamente porque también me parece que sería lo mejor. Uno empezar a estudiar artículo por artículo de un proyecto es lo más viable que hay. Sé que de pronto se puede tardar uno más, pero cometemos menos errores, porque podemos analizar artículo por artículo, pero este proyecto como tal en el momento no lo veo viable y sería imposible por lo mismo, porque ayer lo expresé, y es que simplemente el hecho de que un artículo o un rubro no esté bien estructurado o bien especificado como lo hemos venido hablando, y se anule o se quite del proyecto, ya va a cambiar el presupuesto como tal. El proyecto entonces ya perdería, tendríamos que devolverlo, como lo dice Gustavo, y pues no
En el momento no. Entonces yo creería que muy respetuosamente y hacerle llegar a nuestra concejal, compañera, el hecho de negarlo no es porque sea malo, sino porque no es, en el momento no es lo más adecuado. Entonces que ella lo tenga y lo tenga en cuenta y que estamos prestos para ayudárselo a estructurar y que se pueda convertir de pronto a futuro como ese ejemplo para que presenten los proyectos de esa manera. Gracias, concejal Giraldo. Pido la palabra, concejal vicepresidente. Creo que me uno a las palabras de ustedes y es bueno que lo expresemos los concejales de la comisión. No estamos en contra de estas proposiciones, al contrario, son buenas, pero yo también desde que el día de ayer que lo escuchaba, parece un poco extenso y me preocupaba que de pronto nos modifique las cifras y cosas, entonces tenía cierta preocupación. Estoy de acuerdo con la compañera, pero entonces creería que esas proposiciones, para hacérselo saber, sería para proyectos futuros que presente la administración y que ojalá lo hagan, así lo presenten, pero bueno, esperemos a ver. De todas maneras, muchas gracias a todos por la apreciación ahí a la proposición. Pongámosla en votación, señora secretaria. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Negativo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Negativa. Y concejal Gustavo Adolfo Pérez. Negativo. La proposición entonces es negativa con 3 votos. Gracias, señora secretaria. Entonces, ¿alguno de los concejales referente a la discusión del proyecto? ¿Alguna otra observación? ¿Alguna? No. Yo voy a poner de pronto a votación los cambios que introduje yo, al proyecto, en la proposición, que creo que hay que ponerlo a votación, donde se suprimió los artículos de las considerandos. Señora secretaria, me colabora ahí para que entonces pongamos en consideración y en votación los cambios que hace el concejal ponente a este proyecto. Los cambios son en los considerandos, en parte del considerando L, el considerando M en su totalidad y el considerando Q, que previamente fueron puestos en conocimiento por el concejal ponente. Muy bien, entonces, Antes de entrar a votar, señor presidente. bien pueda, concejal Gustavo. Hago la claridad, me parecen unos cambios estructurales al proyecto muy viables. Lo hablo es de la parte estructural del proyecto, lo debo de decir, que se debían de hacer, y por eso lo apruebo en la parte estructural, ¿cierto? Por eso vuelvo en claro de que me parece importante que lo haga el ponente y que queden dentro del proyecto, ¿cierto? Sí. Por eso voy a aprobar lo que está ahí. Suena redundante proponiendo, pero es porque le da estructura al proyecto, porque sí le hace falta eso. Es como eso. Por eso va a ser mi voto positivo a lo que está diciendo el ponente. Gracias, concejal. Entonces, pongámoslo en votación, señora secretaria. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Positivo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Positivo. Concejal Gustavo Adolfo Pérez. Positivo. Aprobado los cambios en los considerandos, señor presidente. Hay una proposición adicional que, aunque fue aprobada para que el ponente la radicara dentro de su ponencia, no ha sido votada para modificar el articulado del proyecto, que es en el artículo 3º, que también previamente fue expuesta por el concejal ponente, atendiendo la recomendación del concejal Gustavo Adolfo, que era un artículo 3º y a su vez se desglosa en 3 parágrafos. Gracias, secretaria. ¿Qué más nos queda pendiente a votar esta proposición? Entonces, pongámosla en votación también, señora secretaria, tan amable. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Positivo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Positiva. Y concejal Gustavo Adolfo Pérez. Positivo. El artículo 3º también es aprobado con su modificación.
por unanimidad. Gracias, secretaria. Ponemos el resto de lo que nos queda pendiente del proyecto en bloque para votación. Entonces, la suficiente ilustración. Vamos. Concejales, votamos la suficiente ilustración de la discusión del proyecto, por favor. Concejal Fernando de Jesús Bolívar, Apruebo. concejal Héctor Fabio Giraldo La suficiente ilustración. Apruebo la suficiente ilustración. y concejal Gustavo Adolfo Pérez. Aprobada la suficiente ilustración por unanimidad de la comisión, señor presidente. Gracias, secretaria. Entonces, continuemos con la aprobación en bloque de el articulado, los considerandos. Se pone en consideración de la comisión el articulado, los considerandos, el encabezamiento y el título con las modificaciones previamente aprobadas por la comisión. Concejal Fernando de Jesús Bolívar. Apruebo. Concejal Héctor Fabio Giraldo. Apruebo. Y concejal Gustavo Adolfo Pérez. Negativo. El proyecto de acuerdo obtiene 2 votos a favor y 1 en contra. Gracias, señora secretaria. Entonces, El proyecto de acuerdo pasa para segundo debate en la plenaria de la corporación con los 2 votos a favor que obtuvo. gracias, señora secretaria. Entonces, ya le hacemos saber al presidente de plenaria que el consejo pasa en comisión a plenaria. Claro que sí, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Proposiciones y asuntos varios. ¿Tenemos proposiciones? No, señor presidente. Asuntos varios, señores concejales. Pido la palabra, vicepresidente. La palabra. Gracias. Bueno, agradecerles a ustedes, concejales de la comisión, por la responsabilidad, por el compromiso en comisión con este estudio de este proyecto. Bueno, ya fue aprobado en comisión, pasa a plenaria y qué bueno que está grabado, que lo que está escrito está y lo que queda grabado mucho más. Entonces, agradecerles a ustedes, a la comunidad que participó también a través de las redes sociales, que el día de ayer y el día de hoy fue grabada estas sesiones. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, entonces continuamos con el último punto, que es el cierre de la sesión, siendo las 3:13 de la tarde de hoy, viernes 30 de mayo del 2025. Damos por finalizada la sesión y feliz tarde para todos. Muchas gracias.